buenas tardes. Bueno, a todos, a todas, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que pensando un poco en esta charla, en esta respuesta, por así decirlo, a la pregunta, me parece importante contarles el marco conceptual desde el que voy a hablar, que tiene que ver con una perspectiva desde derechos humanos, claramente por mi formación, que es trabajo social, y también, bueno, por el recorrido y la formación que he tenido a lo largo de los años de profesión, que me llevan siempre a estar en lugares de colectivos vulnerables y de minorías. Ahí se apagó el micrófono. Así que bueno, dicho esto, un poco me parece importante comentar y que todos estemos en tema que para las personas con discapacidad, y voy a hablar del colectivo de discapacidad desde la discapacidad auditiva, visual, motora, visceral. Yo trabajo en una asociación donde nosotros brindamos rehabilitación, acompañamiento, formación a personas con discapacidad visual, mayores de 18 años, con un abanico de actividades que van tanto desde lo social, pero también propias de la rehabilitación, y ahí entra todo lo que tiene que ver con el uso de tecnologías, desde computación y uso de celular. Entonces, bueno, me parece importante comentarles que nosotros como Estado, ¿sí? Como Estado Nacional, Argentina, desde el año 2008, tiene una ley, que es la Ley de Protección a las Personas con Discapacidad, porque, bueno, adherimos a una convención que es nuestro paraguas jurídico, ¿sí? Es el que nos marca el horizonte, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como Estado adherente, nosotros tenemos tenemos la obligación de promocionar, de difundir y de defender los derechos de las personas con discapacidad, que son inherentes a cualquier persona que tenga o no discapacidad. Dentro de lo que es la convención se enmarcan distintos derechos que tienen que ver con el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vida pública y política, el derecho a poder expresarme como cualquier otro tipo de persona, y en su artículo 9, ¿sí? nos habla un poco de asegurar un acceso, ¿sí? En igualdad de condiciones a las personas con discapacidad, incluyendo todos los sistemas de tecnología, de la información y de la comunicación. Entonces, un poco trayendo la situación de una persona que está en edad laboral activa, una persona que puede o no haberse quedado sin visión en ese rango etario, porque obviamente que cada historia es singular, como la de cada uno de nosotros. Una persona que tiene que salir a buscar un trabajo requiere que el mundo laboral y el mundo tecnológico sea accesible a esa persona. Porque esto tiene que ver con el paradigma social que nos trae la Convención ya hace más de 30 años, sobre que son los entornos los que se tienen que adecuar a las personas y no las personas adecuarse a los entornos. Entonces, pasa, si bien obviamente todo lo que tiene que ver con los cambios tecnológicos, y esto nos pasa absolutamente a todos, van más rápido que cada uno de nosotros, los cambios tecnológicos asociados a el mundo laboral para una persona con discapacidad muchas veces nos traen barreras, ¿sí? Hoy por hoy, si bien una persona con discapacidad visual tiene desde el uso de su celular 2 sistemas de lector de pantalla que se los pueden bajar, la verdad es que eso es muy fácil, y lo pueden empezar a usar, requiere de un nuevo aprendizaje
como cualquier persona que requiere de un... Yo tuve que aprender a usar Zoom, por ejemplo, ¿no? Que cada uno de nosotros está permanentemente en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿qué pasa cuando las páginas web, los espacios de trabajo, ¿sí? Las aplicaciones, las actualizaciones de aplicaciones, las redes sociales, el mundo, porque hoy la realidad es que cada uno de nosotros, seguramente todos los que estamos acá tenemos un celular, ¿sí? Y todos tenemos computadora. ¿Qué pasa cuando ese cambio no va de la mano de la accesibilidad? Que es lo que nos trae la convención, que todo cambio tecnológico que haya tiene que ser accesible desde su diseño o desde su inicio. Entonces, muchas veces pasa que hay páginas que son accesibles. A mí siempre me hace mucho ruido cuando, por ejemplo, tenemos páginas del mismo Estado, ¿sí? Del gobierno, páginas que tendrían que ser las primeras en ser accesibles y lo son solo hasta un punto. O si quiero hacer una gestión porque me tengo que sacar un turno para renovar el registro, y tengo que entrar a una página de internet que es del Estado, que es accesible hasta un punto, porque la accesibilidad dentro de lo que es la comunicación y los cambios tecnológicos, como todos sabemos, nosotros hacemos un clic, pasamos a una ventana, esa ventana nos lleva a otra ventana, y esa ventana nos lleva a sus ventanas. Suele pasar que a veces son accesibles al principio y no terminan de serlo después. Entonces, bueno, obviamente que hay todo un avance, que hoy hay aplicaciones para este colectivo de personas con discapacidad visual que sacas una foto y te describen absolutamente todo lo que pasa, que hay diseños que están pensados para este colectivo de personas, pero no lo es universalmente. Entonces, me parece importante que sepamos que el camino al cambio tecnológico siempre tiene que ser universal. Aún, como escuché un poco en la presentación, esto de, bueno, de que obviamente todo este tipo de cambios son, están impulsados por quizás grupos mega económicos, pero me parece siempre importante traer esto, de que la accesibilidad debe ser universal y que la realidad, tengamos o no discapacidad, es también la obligación de cada uno de nosotros poder hacerlo esto, que suceda, ¿sí? Exigirlo, tanto sea una persona como una empresa, como el Estado. Eh, Eso un poco en términos de lo que tiene que ver con la convención, con este artículo y con esta mirada que tenemos que tener respecto de que los cambios tecnológicos deben ser accesibles. Después un poco, yo anoté acá una frase que se las quería decir, que es que ninguna tecnología va a reemplazar el trato, la singularidad y el vínculo empático con el ser humano. Eh, También porque muchas veces todos requerimos de apoyo. Perdón. Todos requerimos de algún tipo de apoyo cuando tenemos que aprender a usar una nueva tecnología o una nueva aplicación o lo que sea que tengamos en nuestra diaria. Y entonces, bueno, entendamos que también aquellas personas que tienen discapacidad necesitan también de un otro que pueda decirnos cómo y que nos ayude en el proceso de aprendizaje y de equivocarnos y usarla y saber si esa aplicación realmente nos es accesible o no a nosotros. Esto, digo, pasa hasta, hoy no, pero pasaba hasta en los cajeros automáticos para ir a sacar dinero, ¿sí? Obviamente todo va avanzando y las cosas van sucediendo, pero bueno, siempre hay como un desfasaje, ¿no? Y, y un poco esto de cómo afectan los cambios tecnológicos, yo pensaba que afectan también respecto de la singularidad de cada una de las personas. No todas las personas tienen el mismo acceso a
las mismas oportunidades. No todas las personas tienen acceso y derecho a poder capacitarse, porque no les llega la información, porque en un país como el nuestro, un país federal, donde tenemos muchas situaciones distintas, me parece que afectan en la medida también de la barrera tanto interna como externa. Pensemos también en los procesos emocionales que nos ocurren a cada uno de nosotros cuando hay algún tipo de situación o de cambio que nos deja ahí un poco inquietos, ¿no? Y que tardamos en encontrarle la vuelta. Bueno, ¿qué puede pasarle a alguien que, además de todo eso que nos pasa a nosotros, no lo ve o tiene baja visión? Así que bueno, la realidad es que siempre me parece que este colectivo, el colectivo de las personas con discapacidad, el colectivo de las personas, de niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, siempre está en una desventaja respecto de los cambios tecnológicos. Y que la importancia tiene que ver con esto de pensar en la accesibilidad universal. Y para eso obviamente se necesitan las voces de las personas que requieren que eso sea universal y accesible desde el vamos.